Seguimos en esta mesa TIC, la primera del año, debía aclarar, ¿no? Estamos con Pablo Brenner, Lisandro Bril, Silvia Achevi y Matías Colotuso. Para este año que recién arranca, los obstáculos no parecen del todo despejados. Si bien muchos países comenzaron la vacunación, el coronavirus sigue siendo una amenaza para la economía y los sistemas de salud. Bueno, con este contexto, ¿cómo se para el sector de las TICs ante tanta incertidumbre? ¿Cómo afronta las dificultades que aparentemente van a seguir existiendo durante este año? ¿Qué sectores tienen un panorama más alentador? Bueno, de eso es que estamos conversando, que vamos a empezar a conversar en realidad, porque usábamos recién como excusa, como pretexto, el evento que se desarrolló ayer, el clásico de todos los años, el Punta Tech, que se desarrolló en Punta del Este, en realidad en condiciones bien diferentes a las habituales, adaptado a los protocolos y a la pandemia. Pero bueno, a ver, la pregunta que les hago ahora es eso, aprovechando el Punta Tech como disparador, ¿qué expectativa tiene el sector para este 2021 que recién arranca? ¿Hay alguna esperanza de que las dificultades del año pasado sean menores? ¿Por dónde ver la cosa? ¿Quién tiene ganas de arrancar? Pablo, dale. A ver, por suerte, en verdad, a pesar de toda la crisis, el sector de las TIC debe haber sido el menos afectado. La verdad que comparado con otros rubros, la verdad que creo que no nos podemos quejar. No quita que sí haya, digamos, algunas empresas específicas que hayan sido golpeadas, dependía de qué clientela tenían, en qué rubro estaban. Por ejemplo, si alguno tenía muchos clientes o tenía alguna aplicación en el área de turismo, claro, de aerolíneas o eso, obviamente se vio muy afectada. Pero en general lo que pasó que este año y que lo vemos para este 2021 que va a pasar, es que todas las empresas, todas las industrias se aceleraron lo que llamábamos la transformación digital. Digamos, en verdad era un proceso que ya venía pasando, que en todas las industrias, en todo el mundo se daba cuenta que había que digitalizar e irse hacia una transformación de aprovechar las nuevas tecnologías. Esos procesos generalmente eran lentos, digamos, y las empresas grandes, muchas tenían proyectos a 5 años de cómo hacer eso. Lo que hemos visto nosotros en la industria es que esos procesos se aceleraron, digamos, se aceleraron muchísimo. En algunos casos un poco a las corridas, porque obviamente los tiempos no daban, pero bueno, la expectativa de la industria en general es que el 2021 va a ser un año en que las empresas van a realmente invertir en la transformación digital, entendiendo que esto da para largo todavía y que esto, así como pasó ahora, va a pasar mañana, va a pasar otro año, va a haber otras cosas. Entonces, yo personalmente soy bastante optimista con respecto a la industria. Digamos, que creo que la necesidad está y las empresas todas se están dando cuenta que tienen que invertir en tecnología. Entonces, creo que es bueno. Tenés todo el tema también del e-commerce. El e-commerce está muy basado en tecnología, digamos. Ni que hablar. Y ese proceso sí que lo hemos visto, ¿no? Con hoy en día cualquier comercio dedicado, cualquier rubro dedicado al retail, tiene que tener su carrito, ¿no? Como lo señalaban hace algunos meses en lo que fue una mesa TIC también hablando de este tema, ¿no? Todos en ese campo en particular, todos tuvieron que reinventarse y llevar a cabo los planes que capaz que tenían, como vos decías, Pablo, ¿no? Para dentro de muchos meses, dentro de años incluso. Pero bueno, de la noche a la mañana todo el mundo aprendió. Exacto, digamos, y de verdad, yo creo que a nivel de lo que se puede hacer en tecnología, en todos esos rubros, estamos viendo el tip del iceberg, digamos. En verdad, hoy tenemos lo que decía un poco Lisandro, el famoso 5.0, digamos, la inteligencia artificial, el famoso machine learning, el big data. Las posibilidades son infinitas comparado con lo que estamos viendo hoy y bueno, creo que es el lugar donde las empresas tienen que invertir para reinventarse.
pero bueno, dejo hablar a otros. No sé. A ver los demás, ¿cómo lo ven? Me parecía interesante eso que decía Pablo, perdón que les haga la pregunta de, uno puede decir, bueno, pero está bien, si las empresas hicieron esa aceleración ahí en 2020, producto de las circunstancias, tienen margen, ¿no? Y entonces como para invertir, para dedicar, para seguir metiendo en ese rubro, ¿cómo la ven por ese lado también? Silvia. Sí, para mí hay que seguir, estoy de acuerdo con lo que dice Pablo, se hicieron muchas cosas como se pudo y Ajá. ahora hay que empezar a profesionalizar. Hay muchas tecnologías que las empresas tienen que incorporar, como robótica, Internet de las cosas, blockchain, automatizaciones. No solo estamos hablando de software, estamos hablando de hardware también, inteligencia artificial en todos sus modelos, como decía Pablo, y todo eso acompañado a una forma distinta de hacer las cosas, que es necesaria el tema ágil, el tema de moverse rápido, de hacer prototipos y probar, y iterar y moverse rápido. Estas metodologías que los emprendedores ya conocen desde el vamos, las corporaciones más grandes, todo eso que está tan vinculado a la tecnología, las corporaciones, organizaciones más grandes, recién las están aprendiendo. Se están dando cuenta que hoy por hoy moverse rápido es mucho más importante y probar distintas cosas es más importante que hacer las cosas muy perfectas o demasiado bien. Entonces, en todo eso la industria tecnológica en general tiene grandes oportunidades y los emprendedores también. No sé, Matías, supongo que A ver, tenés... Matías. Bueno, en mi caso, la misma línea. Tal vez para hacer una mirada un poco futura, voy a hacer un repaso de lo que fue para nosotros el inicio del COVID, armado de absoluto optimismo. Dije, esto para nosotros va a ser una gran oportunidad, por allá por marzo. Y nada más distinto podría haber sucedido. Las siguientes semanas fueron catastróficas para nuestra empresa, en ese primer ruido y desorden en el que se encontraba el mundo. Tuvimos una serie de fraudes, se caían los usuarios, algunos clientes grandes que tenemos en Estados Unidos se retraían, pero después que ese desorden empezó a tomar una forma o las perspectivas parecían ser un poco más largas, empezamos a hacer algunos ajustes y la verdad que nos vimos tremendamente beneficiados. A partir de ahí empezamos a tener una curva de crecimiento muy acelerada y me permití, digamos, el ejercicio de tratar de hacer un repaso y eventualmente también compartir. Por ejemplo, nos pasó que algunas compañías muy grandes que tenían sus modelos de negocio muy consolidados, en general no estaban tan dispuestas a hablar con una pequeña compañía de Uruguay a distancia, etcétera. Pero el contexto del COVID empezamos a ver que empezaba a ser como un poco más fácil llegar a altos cargos, digamos, de compañías muy relevantes, entre otras cosas porque estaban dispuestas a escuchar qué otras alternativas había en el mercado o qué podían ir haciendo para también afrontar el futuro que se les venía. Con lo cual nos resultó muy fácil en términos de networking, de negocios, acceder a compañías que antes se nos hacía un poquito más difícil. A su vez, lo mismo, lo que hablaban recién de e-commerce, nosotros estamos de alguna manera muy vinculados a lo que tiene que ver con e-commerce, internet, etcétera. Y se está dando un fenómeno interesante que es, por ejemplo, en el mundo del retail, compañías grandes que ya de alguna manera venían sufriendo esta transformación, empezaron a sufrir un proceso casi radical de las que se adaptaban bien al nuevo paradigma de e-commerce, online, etcétera, y las que no. Pero a su vez las que no están tan dispuestas a quedarse en la pelea. Con lo cual, algunas compañías como la nuestra, vinculadas a la tecnología, pueden pasar a ser actores muy relevantes en este proceso. Y creo que por ahí un poco vienen las oportunidades que nosotros de alguna manera detectamos. Y bueno, y ha sido fructífero y me consta que hay muchas compañías de nuestro sector también han podido acompañar, con lo cual, al menos para lo que tiene que ver con nuestra industria, creo que son tiempos al menos de cierto optimismo y de acompañamiento de la situación, que ya por lo menos fue nuestra característica. Bien, me parece interesante yo eso. No tengo ninguna duda. A ver, dale, Lisandro. Si me permitís, sí, gracias. Bueno, coincido con lo que vienen diciendo Matías, Pablo y Silvia.
pero los indicadores son muy claros en el sentido de que la oportunidad para las TICs es exponencial. Y después de los 2-3 primeros meses, cuando la pandemia explotó allá por marzo y abril, bueno, en los últimos 6 meses, la Mercado Libre duplicó su valuación de 40 a 80 mil millones de dólares. Y Globant duplicó su valuación, pasando ahora a 9 mil millones de dólares. Estas son para empresas establecidas, con lo cual quiere decir que el mercado ve que las compañías que tienen que ver con tecnologías de información están ante una oportunidad exponencial de desarrollo. Pero no solamente las grandes. Un amigo de todos los uruguayos, que es Andrés Erizola, es público que hizo una inversión de 2,5 millones de dólares en una compañía de inteligencia artificial para comercio electrónico basada en Jujuy, Argentina, en el norte, en La Puna, en el norte de la Argentina. Es decir... A ver, Lisandro, ahí perdimos un poquito la conexión. En el mundo. A ver, Lisandro, se interrumpió un poquito, se cortó. A ver si podemos retomar. Escuchamos, sí, lo último que decías de Cerizola. A ver. A ver, ahora. Claro, ahora sí. Bueno, es que esto es lo que tenemos que entender. Si no tenemos ancho de banda y la oportunidad, la demanda de ancho de banda es infinita. Así que está claro que si yo estoy ávido por tener ancho de banda, quiere decir que tengo que invertir en toda la infraestructura de ancho de banda. Eso es el grito de la moda. Y además todo el mundo ahora está con el streaming, pero no digo por el Netflix. El Zoom ha explotado. Es más, es un verbo ahora. Es como Google. Googleás, zoomeás. Poca gente sabe que el Zoom fue financiado por un venture capitalist de Argentina en su primera ronda, por Santi Subotovsky de Emergence Capital en San Mateo. Y hoy Zoom, no sé, vale $100 billones. O sea que hay que tener un poquito de suerte también, ¿no? De estar en el momento adecuado, con la network adecuada, pero no tengo ninguna duda que la oportunidad es exponencial, así para nosotros, para el sector de las TICs. Si yo tengo una compañía aérea, voy a tener mucho problema. Si tengo hoteles 5 estrellas y cruceros transatlánticos, mucho problema. Si tengo automóviles tradicionales, más vale que me apure a recambiarme al vehículo autónomo. Y es ya sabemos que el futuro de la movilidad es autónoma y eléctrica, con lo cual, de nuevo, las tecnologías vinculadas a la información son las que mandan. Una empresa Mobileye, que surgió de la Universidad de Jerusalén, todo su corazón de desarrollo es proveer a 8 de las 10 automotrices del mundo con tecnologías y sistemas que permiten que los vehículos funcionen de manera autónoma. O sea que la clave, si yo fuera, supongo este programa lo están escuchando muchos emprendedores, es cómo armo mi equipo para conectar la oportunidad con el mundo y con inversores. Ahí Puntatech siempre ha servido como un factor de nexo importante para conectar a emprendedores con inversores. De hecho, es el evento más importante, es el único, corríjanme ustedes, pero es el único en América Latina que reúne a inversores con emprendedores. Hay muchas reuniones de emprendedores, hay muchas reuniones de inversores, hay pocas que conecten a emprendedores con inversores. Y el Puntatech tiene esa cuestión. Con lo cual, la otra cuestión que yo advierto, ¿sí? Esto surgió de una conferencia internacional de hace 2 semanas, se llama Super Return, es que el tema es muy difícil para quien recién empieza y no es nada difícil para quien tiene relaciones establecidas de 10 años. O sea que si yo soy un emprendedor, buscaría un advisory board, un grupo que me acompañe en el board y en el advisory, que me conecte con el mundo, porque se ha restablecido el flujo de inversiones, pero en las redes de gente que se tienen confianza entre sí. Ajá. ¿Y cómo, Lisandro, cómo operaría eso entonces? Tipo a nivel del fundador, pero también a nivel del board o del advisory board, que me conecte con el mundo y con la inversión. Bien. Silvia me hacía señas, me apuntaba que quería decir algo al respecto. Sí, primero, con respecto a esto último que dice Lisandro,
Y lo que hablabas vos al principio, Romina, la importancia del networking, ¿no? A lo largo de la vida, nuestro mayor activo son las relaciones que vamos haciendo. Pero lo que quería decir que no solo tenemos que ver la parte de la oportunidad empresarial, económica, de inversión, etcétera, de las TIC, sino cómo a través de la tecnología podemos ayudar a la gente que la está pasando realmente mal, ¿no? Veníamos escuchando antes de este panel a Gabriel Bialystocki y su excelente crónica de lo que pasó en el CTI, cómo no podía hablar, se comunicaba por WhatsApp. La tecnología está ayudando, hablamos del e-commerce, podemos hablar de la aplicación y las alertas de exposición, o sea, cómo en este momento de crisis mundial donde la gente está pasando tan mal, el ancho de banda, que por suerte en Uruguay tenemos bastante bueno, el tema de Ceibal, todo eso, cómo la tecnología está ayudando a que la gente, y tiene que seguir ayudando a que la gente pase menos mal, ¿no? Y a aliviar mucho de los dolores. No nos olvidemos de esa parte humana de la tecnología que a veces queda un poco de lado. Es bien interesante lo que planteas, porque, a ver, si me pongo en el oyente que está escuchando, puede decir, che, están hablando y todo bárbaro, un optimismo bárbaro, y claro, y ven una situación de su negocio que nada que ver. Pero vos decís, Silvia, la tecnología tiene ahí un rol para jugar todavía, para mejorar y empujar a esos sectores que evidentemente no la están pasando nada bien. Incluso, a ver, si vamos a la propia actividad, yo cuando hacía el panorama de lo que fue 2020 para las empresas de las TIC, en general fue claramente un buen año, vimos todos el desarrollo de la tecnología y el rol que jugó, pero hubo empresas sí que tenían su apuesta a sectores que se habían caído. Y una de las ventajas que tienen, se supone, estas empresas TIC es justamente la capacidad de reconversión y de volcarse inmediatamente a otra cosa, en el entendido que tampoco podían perder recursos humanos que están en una industria que son absolutamente valiosos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera pueden aportar ustedes desde las TIC a esos otros rubros más tradicionales de la economía para ayudar en esa reconversión, para facilitarle la vida, como decía Silvia, ¿no? Te diría que coincido con Silvia. Si vos ves a dónde va la tendencia de la inversión del mundo, y acá me refiero a los líderes de las instituciones financieras de desarrollo como el BID, el Banco Mundial y demás, si vos no tenés una propuesta que sea en cualquier rubro innovador, que sea de desarrollo sustentable e inclusivo a nivel social, no vas a estar financiado. O sea que más vale que todo el mundo vea cómo vamos a usar las tecnologías, no para generar un nuevo Tinder, sino para cómo resolver un tema de salud, un tema de crear empleo en el sector que ha quedado empobrecido en América Latina, Argentina, 50% de pobres. Y así sabemos que esto no es sustentable, con lo cual el mundo del COVID es un mundo que sale para adelante con programas de inclusión y sustentabilidad como nunca hemos visto anteriormente. A ver, ¿quién sigue? Pablo. Y quiero agregar que esto de que tanta gente se queda sin trabajo, y como hay demanda también de trabajo, o sea, hay muchos programas de formación para gente que viene de otros ámbitos, que se está quedando sin trabajo, para que se pueda reconvertir y entrar a la industria, de desarrollar, aprender programación, aprender testing, diseño, no sé, hay un montón de oportunidades que son también para ayudar o que deberían ser para ayudar a la gente que la está pasando mal, como decía. Perfecto. Volviendo, a ver, Pablo, dale. No, yo creo que un poco siguiendo lo que dice Silvia, no se puede separar la tecnología del resto de las actividades. Creo que hoy la tecnología cruza todas las actividades, digamos. Imaginémonos si hubiese pasado esta pandemia hace 10 años, digamos, ni siquiera tanto, digamos, no más de 10 años. ¿Cómo haríamos, por ejemplo, para que simultáneamente, o 15, 20 años, cuando nos conectamos, por ejemplo, con el módem? Entonces, ¿cómo hacías para que desde la casa trabaje, digamos, los padres estén trabajando y al mismo tiempo los 2, 3 hijos conectados? Era algo imposible. O si no tuviéramos el Zoom, digamos. Hoy la tecnología, yo creo que hablar específicamente de tecnología separado del resto de las cosas es casi ya histórico, digamos. Hoy la tecnología está en todo, digamos. Y bueno,
Creo que una parte también positiva de que sale de todo eso es que más que nada, más incluso la ciencia que la tecnología, pero así, el rol importante, la gente, el reconocimiento del rol importante que tiene la ciencia y tecnología en la vida, en el bienestar de todos nosotros. Entonces, digamos, una veces hablamos de la vacuna y estamos re preocupados, re ansiosos de cuándo va a llegar la vacuna. Nunca en la historia se desarrolló una vacuna en un año, digamos. Hoy estamos ansiosos diciendo qué pasa con la vacuna, un mes más o un mes menos. Otras vacunas en otras épocas llevaban 20 años de desarrollo, 10 años de desarrollo. La vacuna de Moderna, por ejemplo, el otro día estaba leyendo, se desarrolló en 48 horas, en verdad. El desarrollo de la vacuna llevó 48 horas, porque con todo el conocimiento y todas las herramientas que tenemos de genética y todo eso, lo que llevó, desde las primeras 48 horas que se desarrolló la vacuna, lo que llevó tiempo fue testearla, probarla y ver de que verdad cumpla su función y no tenga efectos colaterales. Pero, digamos, solo ponernos 10, 15 años atrás y esto hubiese pasado, hubiese sido 1000 veces más catastrófico de lo que ya es bastante, digamos, es durísimo. Pero, digamos, creo que sí, la tecnología tiene ese rol. Creo que mismo desde la CUTI y desde, por ejemplo, el Ministerio de Industria y la ANI y todo, se está tratando mucho de que ese rol transversal llegue a todas las otras industrias y que ayudemos, ¿no? Digamos, creo que... Yo pensaba en eso también, ¿no? Porque, a ver, Silvia decía, obviamente, lo que muchas veces hemos hablado de las mesas TIC, de esas oportunidades de que gente de otros rubros, ¿no? Se vuelque a empezar a programar, que acuda a cursos de capacitación para reconvertirse. Pero también estoy pensando que ustedes desde las TIC, seguramente hay muchas empresas desde las TIC que viendo el potencial y viendo eso que decía Pablo, de que cada vez es más difícil separar, ¿no?, una cosa de la otra. Si voy a desarrollar la mejor app para telemedicina o para atender pacientes, necesariamente necesito comunicarme más que nunca con el médico para saber qué es lo que está necesitando a través de crear, para que yo crear la mejor app, ¿no? La que facilite mejor la vida de las personas, en definitiva, ¿no? Matías, vos me hacías seña con algo. Sí. Mira, en la misma línea de lo que comentaba Pablo, o sea, no solo de compañías de tecnología se trata la cosa. Por ejemplo, ahora nos estamos comunicando por Zoom, y a cuántas disciplinas, digamos, ha habilitado Zoom a que no se frenaran, digamos, ¿no? Desde docentes, actividades de todo tipo. Y creo que ese es un valor fantástico. Zoom como plataforma creció muy rápidamente, hoy comentaba Lisandro al respecto, pero es fantástico ver cómo a todos los niveles de la sociedad este tipo de tecnologías realmente impactan y habilitan a, justamente, de una manera u otra, más complicado o lo que fuera, pero a seguir andando y permitir, digamos, seguir con las actividades diarias. A mí realmente me sorprendió la capacidad de Uruguay en todos los ámbitos de pasar a un trabajo remoto en áreas que antes parecían impensables. Empresas y roles que parecía que si no estaban de forma presencial era imposible que siguieran adelante. Y bueno, la fuerza de las circunstancias empujaron a que eso que parecía imposible se diera, y hoy nos resulta absolutamente natural trabajar a distancia, retomar actividades comerciales y laborales a distancia, lo cual de alguna manera también es fantástico. Estabas mirando los mensajes de los oyentes y hay muchos que les trasladan preguntas puntuales, ¿no? ¿Cómo ven el futuro de la educación, por ejemplo, con las clases universitarias? ¿Qué posibilidades tiene de aportar la tecnología desde ahí? Hay quien dice, bueno, sería bueno que el Estado ahora haga ese otro empujoncito, que hay mucho para ese lado, por ese lado, ¿no? De que trámites incluso que, bueno, capaz que lo que muestra este oyente es que el sector privado va a otra velocidad. Y después hay quien habla del futuro del dinero, ¿no? Como lo conocemos hoy, ¿será sustituido por el dinero digital como el Bitcoin y otras monedas que están surgiendo? Si les parece, dejamos estas preguntas planteadas. Hay también alguna que, a propósito de estas diferencias de sectores que decíamos, bueno, ¿y de qué forma en un reordenamiento de la sociedad cómo se va a dar, por ejemplo? ¿El sector de las TIC tiene un rol para jugar desde lo que aporta? ¿Se está discutiendo ese tema, por ejemplo, de
cómo distribuir los recursos que hay, teniendo en cuenta lo que dice Lisandro, ¿no? De que hay que empujar a los otros sectores, hay que arrimar un poquito, la tecnología tiene que ayudar, pero a ver, cuando hablamos, ¿en qué se está discutiendo en el mundo este tema, ¿no? Del rol que puede jugar, que es a través de impuestos, por ejemplo, es a través de abrirse, ¿de qué manera? Volvemos enseguida con eso, si les parece.